Bien, comencemos hoy con la junta. Ya saben la dinámica, todos ya vamos aprendiendo. Apagamos nuestros micrófonos. Cuando queramos comentar, comentamos abriendo el micrófono o a través del chat. Si alguien hace un comentario en el chat y el que está haciendo la junta no lo ve, por favor le avisamos y ya para que todos podamos ir fluyendo. Se puede interrumpir en cualquier momento y en todo caso de que haya ruido, pues voy a apagar yo tu micrófono, pero después lo puedes tú activar si así lo necesitas. La junta de hoy la vamos a dedicar un poco, sí, a ver el movimiento de concientización juvenil, pero ahorita nos vamos a enfocar más en la parte de dónde salió eh, el contenido inicial, ¿no? Ya después fue evolucionando, como todo intenta ser evolutivo, pero veamos qué fue lo que le dio pie. Digamos de alguna manera, entonces, sería como la tierra fértil en donde germinó el movimiento. Eso es de lo que vamos a platicar. Bien, movimiento de concientización juvenil. Ahorita vamos a platicar más del origen que de su contenido. Antes de la ciencia, la conciencia. Antes de que el movimiento tuviera bases científicas como ahorita lo tiene, que es programación neurolingüística, análisis transaccional y otras corrientes más psicológicas y de estudio, estaba más fundamentado en cosas filosóficas. Y cuando digo cosas filosóficas, me refiero no tanto a estudio de la filosofía, sino a un ejercicio de pensamiento para entender cómo funcionan las cosas. Es decir, no es que nos fuimos a la facultad de filosofía a ver qué hacíamos con la conciencia, sino que nació de un ejercicio espontáneo y empírico y improvisado de la filosofía, de tratar de entender qué estaba pasando adentro de nuestras cabezas, qué es lo que estaba sucediendo cerca de nosotros y qué es lo que podíamos hacer para que la gente recibiera un entorno, un ambiente que le permitiera seguir avanzando. Entonces, empezamos a trabajarlo. Lo primero que hicimos fue emigrar de la religión. Si fuiste a tu primera junta después de jornada, es decir, a la que llamamos posjornada, te habrán en esa junta contado una historia de cómo el movimiento era religioso y después de una o dos jornadas el grupo decidió separarse pues de la tutela de la Iglesia Católica. Y entonces, al separarnos de la Iglesia, pues descubrimos que ya podíamos empezar a hablar de otras cosas y que no teníamos que enfocarnos en las cosas que la religión nos ponía. Tenemos que reconocer que gran parte de la genética del movimiento de concientización juvenil es el movimiento de jornadas de vida cristiana. Un esqueleto muy importante, muy bien hecho. La verdad es que sí reconozco que ese esfuerzo por atraer a los jóvenes a la religión fue muy sólido, muy robusto. Pero, obviamente, para los que no teníamos una religión, no éramos practicantes o queríamos ir más allá, no era suficiente. Entonces nos separamos de la religión y al separarnos de la religión estábamos un poco huérfanos. Y entonces empezamos a cambiar actividades y otras nos las quedábamos tratando de ir creciendo, dando como le llamamos o decimos coloquialmente palos de ciego, ¿no? Como ir buscando en el terreno a ver a dónde podíamos pisar. De hecho, durante varias jornadas todavía teníamos pláticas como una actividad del Vía Crucis y todavía hablábamos de temas algunos religiosos. Algunos otros de inmediato los quitamos. Después de algunos años haciendo jornadas sin mucha estructura, entonces otros dos compañeros y yo decidimos que teníamos que darle una estructura más sólida, que teníamos que definir cuáles iban a ser nuestras raíces. Y empezamos a hacer juntas entre semana. Recuerdo que un tiempo eran martes y jueves, otras veces eran nada más los viernes, las juntas del grupo eran en fin de semana, y mientras una parte del grupo iba organizando las jornadas, revisando las actividades y etcétera,
estos dos compañeros y yo nos dedicamos entre semana a estudiar y a estructurar y a buscar nuevas actividades y darle fondo a las actividades, darle un contexto detrás de cada actividad. En lugar de salir con el viajero y hacerle el jueguito y ya, sino decir para qué estamos haciendo eso y qué es lo que queremos lograr. Ese proceso llevó cerca de un año. La verdad es que no lo tengo en, exactamente en qué fecha sucedió ni cómo sucedió, pero durante muchos meses nos estuvimos viendo. Y en ese proceso, entonces buscamos de dónde tomar esas raíces, de dónde formarlas para no inventarlas por completo. Y fue entonces que descubrimos tres principales fuentes de información, que ahorita les vamos a llamar que son nuestras bases literarias. Nuestras bases, ya después adoptamos otras cosas, pero de entrada, en aquellos años, al final de la década de los 80, por el 88 o algo así, tomamos tres libros. El Principito, Señor Dios soy Ana y Fragmentos de una enseñanza desconocida. Cada uno de estos libros tiene un sentido distinto. Es como si fuera cada uno de ellos la pata de una mesa de tres patas. Tal vez hay una cuarta pata que ahorita no nos vamos a meter en ella. Pero de entrada decimos ponerle tres pilares, tres puntos de partida. El Principito es muy curioso porque estábamos en casa de esta compañera con la que hicimos la fundación del movimiento, y al descubrir que necesitábamos tomar algún libro, volteamos a ver un librero y ahí estaba El Principito, y entonces dijimos, pues a ver, primero este. Agarramos el libro, lo estudiamos, lo leímos y lo desmenuzamos para encontrarle la parte más nutritiva. El segundo libro, Señor Dios soy Ana, es un libro que llegó a mí por estar trabajando, ayudándole a mi hermano, que él era profesor de una secundaria, y entonces yo lo acompañaba a las salidas de campo, porque él daba biología, y entonces salíamos a recolectar plantitas, insectos y demás, y entonces yo era así como, lo voy a decir feo, como el perro pastor que mantenía a sus alumnos en el grupito, mientras él le enseñaba cosas, yo cuidaba que no se fueran. Y en ese ir y acompañarlo, en una de las pláticas salió el libro y el libro llegó a mí, de casi que de la nada. Y el tercer libro salió con una conocida de una amiga a la que yo quería invitar a jornada, y entonces cuando hablé con ella, así afuera de la puerta de su casa, me dijo, yo no quiero ir a jornada, no voy a ir a jornada, creo que es muy bonito lo que están haciendo, pero creo que no llegan a donde tienen que llegar. Dije, bueno, a ver, ¿a dónde tenemos que llegar? Y entonces se metió a su casa, salió con un libro de 300 páginas y me dijo, creo que a donde tienen que ir es aquí. Y me dio el libro. Y en ese momento conocí Fragmentos de una enseñanza desconocida. Como al mes dejé de ver a esta persona, dejé de ver a la persona que me la presentó y el libro se quedó conmigo. Si no has leído ninguno de estos libros, no importa. Te recomiendo que los leas lo antes posible para que tengas fresco lo que vamos a platicar aquí y lo puedas extrapolar, lo puedas compensar, lo juntes y lo sueldes y lo fundas y te dé una visión más profunda, no nada más del libro, sino del movimiento, de lo que hacemos en jornada. Los tres libros están en el WhatsApp de los fecunditos, y si por alguna razón necesitas de nuevo el libro y mandarlo a otro lado, eres totalmente libre de pedirlo o de compartirlo. Bien, El Principito. Es el libro más conocido, es el que seguramente es más fácil que consigas o que ya hayas visto inicialmente. El Principito cumple primero una función en jornada. A jornada llega un niño. En realidad, en jornada recibimos un niño. Por eso esta junta no está abierta a, chavos que puedan ir a jornada, porque podrían sentir medio raro que les dijéramos, a jornada vamos a invitar niños.
de 20, de 22, de 25 años y el de 27 años que llegue, también va a llegar un niño. A jornada va a llegar un niño del que debemos despedirnos para siempre. El Principito cumple la función en jornada de poder reconocer ese niño al que debemos despedir. ¿Quién es el Principito? Te cuento rápidamente, tratando de no hacer spoilers, y a lo mejor sí hay un spoiler y te quemo algo del libro, lo siento. El Principito trata de un niño que vive en un asteroide, el B612, que buscando hacer cosas para una rosa y para su asteroide, su planetita, entonces decide hacer un viaje y al ir haciendo el viaje descubre otros asteroides, otros planetas le llama a él, llega a la Tierra, conoce a las personas, conoce a las cosas y a los animales en la Tierra y se encuentra con un piloto, el piloto que tuvo un accidente y está varado en el desierto. Es el piloto el que cuenta la historia del Principito. Y después decide el Principito que necesita regresar a su planeta para cumplir ciertas funciones, ciertas cosas, y allí es donde termina el libro, cuando el Principito regresa a su asteroide. Esa es la historia. Y durante mucho tiempo, o mucha gente ha pensado que El Principito es un libro para niños. De hecho, la dedicatoria del Principito le pide perdón a los niños por no dedicarles el libro. Y el mismo autor dice, bueno, que me perdonen los niños porque le estoy dedicando el libro más bien a un adulto. Y ahí hay una clave bien interesante, que en la dedicatoria dice, bueno, entonces, a este adulto cuando era niño. Eso es una clave muy importante. Y así es como funciona El Principito. Te dice cosas tan simples que un niño podría decir, fue simpático, pero que como adulto podemos ver de una manera más profunda. Y eso es por lo que adoptamos el libro para jornada. Porque cuando Saint-Exupéry le dedica a Leonard el cuento, no se lo dedica al adulto, se lo dedica al niño. Y le está diciendo, te estoy hablando no a ti, sino al niño que fuiste. El Principito no nos habla a nosotros, nos habla al niño que fuimos, pero no le habla a los niños. Le habla al niño que se quedó encerrado en el adulto. ¿De qué cosas nos habla el Principito? Primero separa las personas mayores de los niños. Nosotros ahora le decimos a los adultos, porque ya personas mayores en nuestro contexto se refiere más como a los ancianos, ¿no? A los muy mayores o a la tercera edad. Y el Principito no se refiere a esas personas, sino se refiere al adulto, al que nosotros ahora llamamos adulto. Y hace rato, antes de empezar esta sesión, decíamos algo acerca de los adultos. ¿Quién es el adulto en este contexto, para nosotros, para jornada? El adulto es el que ahora es responsable de su vida, de su propia vida, y a lo mejor responsable de la vida de otros. El que ha aprendido a adecuarse a la sociedad para funcionar en la sociedad. El que ha encontrado un ritmo, un estándar, un cotidiano en el vivir que le permite integrarse a una fuerza productiva y convertirse en parte activa de la humanidad. Ojo, no estoy diciendo que el adulto sea el aburrido, que sea el enojón, que sea el amargado, que sea el que se preocupa nada más por el dinero, no, sino el que maduró y se hace responsable de esa madurez. En el libro se habla mucho de esa diferencia y de alguna manera hablan mal de las personas mayores y hablan bien de los niños. Diciendo que los niños creen en cosas, diciendo que los niños son flexibles, diciendo que los niños son creativos. Y es cierto, pero no es porque ser niño sea mejor que ser adulto. Y uno de los pasajes por donde pasa, perdón por la redundancia, uno de los pasajes por donde va el libro es algo muy conocido, el borrego dentro de la caja o el elefante adentro de la boa, ¿no?
que en realidad nos lleva al mensaje de ver el borrego adentro de la caja, nos lleva al mensaje de no nos quedemos nada más en las cosas superfluas, superficiales, sino que tratemos de ir más allá de lo que se ve, de lo evidente, dice después el zorro. Y es algo muy importante, porque el poder ver esa parte en nuestra realidad nos hace utilizar sentidos que no son los normalitos, los 5 que nos enseñan en la primaria. Nos hace estimular la intuición, nos hace estimular la imaginación, nos hace creer en cosas que no están explicadas. Ver el borrego dentro de la caja es también el pensar 2 veces en lo que veo. Después nos habla de la rosa. La rosa que aparece en el asteroide del Principito y que es un personaje altanero, es un personaje súper vanidoso, posesivo. En una instrucción pasada hablábamos del necesitar, del apego y del abandono. Y la rosa habla de esa parte instintiva de pedir atención, de necesitar al otro, de quererse distinto. Aparece la rosa y la rosa pareciera que tomara control de la voluntad del Principito, lo domina. Después aparecen en la historia, aparecen los baobabs, que para Jornada los baobabs son los hábitos que dejamos crecer, los hábitos, en este caso en Jornada le llamamos vicios, un hábito que deteriora tu vida, que es algo que al principio parece ser insignificante, pero que dejas que crezca. Y entonces se convierte en un baobab. Y para el Principito, la imagen del baobab es que si los deja crecer, son tan grandes, son tan invasivos, que van a acabar con su asteroide. Su asteroide que eh, es muy, muy pequeño en proporción al Principito. Entonces, esas 2 imágenes las recuperamos en Jornada de manera muy sutil. Ahorita lo vamos a platicar en qué se convierten después. Hay veces que no se convierten directamente en algo importante, sino simplemente se mantienen flotando detrás del escenario en Jornada. Los asteroides es que cuando sale el Principito, sale de su planeta en una parvada de palomas, que de dónde salieron nunca nos lo explican, y necesitamos que nos lo expliquen porque nosotros ya somos adultos, ya somos personas mayores. Entonces usa una parvada de golondrinas para salir de su asteroide y pasea por diferentes asteroides. Y cada uno de esos asteroides le muestra al Principito un rasgo disfuncional de la personalidad. Habla con un borracho, habla con un ambicioso, habla con un vanidoso, habla con un soberbio. Y todos esos son rasgos de la humanidad. En la mitología griega habrían sido dioses. En el Principito son habitantes de diferentes asteroides. Y entonces llega a la Tierra. Y cuando llega a la Tierra, como buscando algún otro planeta, después de haber conocido a diferentes personas en los asteroides, conoce a otras personas, ya humanos en la Tierra, terrícolas, vamos a decirlo, que también le dan cierta visión de qué está sucediendo en la Tierra. Gente que está únicamente dedicada, por ejemplo, a pasear en el tren, le dice el Principito a los rápidos. Los rápidos son los trenes, ¿no? Y descubre que hay gente que nada más pasa de izquierda a derecha en el tren y de derecha a izquierda en el tren de regreso. Y que a veces son distintos. Y el Principito no lo entiende. O sea, dice, ¿qué están haciendo esas personas? Nada más viajando. Pretende en este momento el Principito mostrarnos cómo nos enfrentamos a la vida de adolescente y no entendemos qué es lo que está pasando. Y no entendemos por qué nos piden que hagamos cosas que parecen no tienen sentido. Y esto te va a hacer sentido a ti ahorita esta frase, en estas publicaciones que de pronto están de moda, van y vienen, como todos los ritmos, sí, me enseñaron el álgebra y ahora tengo que resolver operaciones algebraicas para tomar un taxi. Y ahora tengo que resolver una operación trigonométrica para pedir una pizza. Y los chavos burlándose de, aprendí cosas que no van a servir en la vida diaria. ¿Y de qué me sirvió aprender la química y si ahora trabajo vendiendo
en Starbucks. Sí, hay cosas que al pasar a adolescente no entendemos para qué las aprendimos y en qué están sucediendo y para dónde van. Déjenme contestar aquí algo. Y, y ese es la sorpresa que cruza el Principito. De las personas mayores están haciendo cosas que no tienen sentido. Una persona mayor con más empatía le habría dicho, es que no alcanzas a ver cuál es el sentido. Pero para el Principito no lo tiene y punto. Se encuentra con una serpiente y la serpiente es un personaje muy importante. La serpiente es representa la capacidad del Principito de tomar decisiones drásticas. La serpiente le hace ver las decisiones drásticas en las que se convierte. ¿Tienes comentario, Toño? No. Ok. Te voy a mutear, Toño. En este buscar en la tierra, el Principito dura un año en la tierra, se encuentra también con el zorro. Y el zorro es un personaje central en el libro. El zorro le enseña primero al Principito que su rosa, la rosa que dejó en el asteroide, no es importante por ser una rosa, sino es importante por ser su rosa. Y aquí el Principito, la lección que recibe es la pertenencia, la importancia de alguien que es decisivo en tu vida. Porque los niños normalmente no se dan cuenta de eso. Los niños dan por sentado que hay alguien importante en sus vidas y son importantes porque los tienen cerca y ya. Es decir, de niño, los adultos no son importantes porque nosotros somos importantes para ellos. Pero creemos que podemos deshacernos de ellos, que podemos seguir adelante aunque ellos no estuvieran. Y el zorro le enseña que no, que él puede darle importancia a la flor y que de hecho no nada más le puede dar, sino que se la está dando pero no se ha dado cuenta. El zorro también le enseña la famosísima frase del Principito. Solo con el corazón se ve, lo esencial es invisible para los ojos. Que sí, se convierte en la frase más famosa del Principito porque finalmente es el mensaje más contundente en toda la historia. Es eso lo que nos permite salir de ser niños, el darnos cuenta que las cosas evidentes no es nada más, no son nada más las que existen, sino que lo más importante no está evidente. Y evidente significa que puede ser visto. Y esto conecta, hace un círculo con el borrego adentro de la caja. Porque el Principito necesitaba un borrego para que se comiera a los babás, esa es la conexión, pero necesitaba también que ese borrego no se fuera a comer a la rosa. Y esta conexión que hace entre el aprendizaje del zorro, el borrego y la rosa, regresa hacia los baobabs en los hábitos, en los vicios, en las virtudes, en que para contener a un vicio necesitamos tener un hábito, pero ese hábito se puede convertir en una virtud o ese mismo hábito se puede volver a convertir en un vicio. Y es lo que terminamos viendo en jornada cuando decimos que todas las virtudes exageradas se convierten en un vicio y que todos los vicios moderados se pueden convertir en una virtud. Finalmente, lo último que rescatamos, entre otras muchas cosas, porque imagínate tú lo que es trabajar con el Principito, no sé, 3, 4, 5 meses, de las partes que quiero aquí mencionar, es el hecho de domesticar, el sentido de domesticar. Doméstico significa casa, hacer de casa. Domesticar es meterlo a tu casa, hacerlo propio, llevarlo a ti, eh, pertenecer también, compartir el hogar. Y el zorro le dice al Principito también en un pasaje muy, muy famoso que
que él ahorita es un zorro como otros 100,000 zorros y que él es un principito como otros 100,000 niños y que si se domestican, entonces van a ser importantes uno al otro, pero que eso contiene un riesgo, que es el riesgo de sufrir, el riesgo de llorar por el otro, el riesgo de necesitarse, de hacerse tan importante que se vuelva necesario. Y en ese riesgo está también el placer de, si tú me dices que vienes a las 4, desde las 3 voy a estarte esperando, le dice el zorro. Y esta imagen es poderosa en jornada, porque nosotros en jornada buscamos que el viajero necesite a su familia, que se dé cuenta que su hogar es algo importante para él. Y nosotros necesitamos hacer pasar al viajero por este sufrimiento de ser domesticado. Y ahorita podrían decir, entonces nos hacen sufrir. Sí, sí, nosotros queremos que el viajero sufra, pero que sufra para que crezca, para que el viajero diga, la jornada se acaba en domingo, como el principito iba a llegar a las 4, y voy a empezar a esperarte desde el sábado, como el zorro espera al principito desde las 3. Lo que queremos es hacer consciente al viajero de la necesidad de su hogar. Como el principito se da cuenta de que extraña a su rosa, de que va al rosal el principito y le dice a las otras rosas, ustedes son como otras 100,000 rosas, pero yo tengo una rosa en especial que me está esperando en mi casa. Y eso es lo que queremos que le suceda al viajero. Que él diga, ustedes son como otros 100,000 viajeros, como otros 7,500 millones de habitantes en el planeta, pero yo tengo a mi mamá en mi casa, tengo a mi papá en mi casa, tengo a mi hermano en mi casa, tengo a mi pareja, tengo a mis amigos, y ellos son los especiales. Eso es lo que queremos que le suceda al viajero, que el viajero viva el encuentro con su principito. Que él vea cómo hay un niño adentro de él que le está diciendo qué es lo importante, qué es lo que necesita. Que el viajero descubra la rosa que está en su casa, descubra a los babás que son las amenazas a la armonía en su casa. Que no nada más piense en su casa como algo evidente, con ellos vivo. No, sino que lo sienta como algo más allá de lo evidente, de los necesito porque están en mi corazón, están adentro de mí. Y en eso, nosotros somos la serpiente, nosotros somos el zorro, nosotros somos los asteroides, nosotros somos todos los seres humanos que el Principito conoce cuando llega a la Tierra. Nosotros auxiliares, porque le vamos a mostrar cosas feas, le vamos a mostrar nuestros defectos, le vamos a mostrar nuestra capacidad de quererlo, sí, pero también le vamos a decir sus verdades como la serpiente. Y le vamos a dar pequeñas lecciones como los zorros. Nosotros somos el viaje del Principito. Entonces, jornada se convierte en una alegoría del Principito. Y nosotros tenemos al viajero 4 días. El Principito pasa aquí un año. Y ese año lo convierte en el aprendizaje. Y al final, el Principito se despide y nosotros nos despedimos del viajero. Y el viajero puede ser que no regrese nunca. Y que no nos vuelva a ver nunca. Entonces, todo esto se convirtió en una parte importante para Jornada. Tenemos que hacer ese impacto con él. Y por eso Jornada no creo exista la manera de hacerla en línea, de hacerla separada, de vivir un día de jornada e irte a dormir a tu casa. Porque el piloto, el protagonista o uno de los protagonistas del Principito, tuvo que perderse en el desierto, estar a solas. Y por eso necesitamos aislar al viajero en jornada. Que si llega con su novia, que si llega con su hermano, que si llega siendo el mejor amigo de uno de los auxiliares, se aísle, porque necesitamos que se pierda. Porque tanto el piloto como el Principito se pierden. Y en ese proceso se encuentran. Necesitamos perdernos para encontrarnos. No hay manera de encontrarnos si no nos hemos perdido.
Vamos a regresar un poquito más al Principito más adelante, pero vayamos a la siguiente parte. Aquí hago una pausa antes de entrar al siguiente libro. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Bien, pueden usar el chat, pueden usar el micrófono. Hola, Drew. Llegaste justo en la pausa entre el Principito y Ana. Bien. Entonces, también usen, por favor, el chat o el audio para decirme si voy muy rápido, si estoy muy aburrido, si necesitan algún chiste, si necesitan que vaya más lento, etcétera. Por favor, ayúdenme pues hacer bien lo que estoy haciendo y a mantener su atención, porque lo más importante para mí ahorita es tener su atención. El segundo libro, Señor Dios, soy Ana, cumple una función en jornada desde el siguiente enfoque. En jornada, buscas lo sorprendente del mundo y das vuelta de adentro hacia afuera. Con el libro Señor Dios, soy Ana, no nos vamos a enfocar nada más en el viajero. Esto también le sucede al auxiliar, nos sucede a los dos, al viajero y al auxiliar. Lo del Principito le sucede al viajero. Lo de Señor Dios, soy Ana, nos sucede a los dos. Todo el tiempo estamos con Ana. Ana, Señor Dios, soy Ana, es un libro muy especial en la forma en la que está escrito. Todo parece indicar que es una historia de la vida real. El autor, Finn, F-Y-N-N, no volvió a escribir otro libro, entonces no era un cuentacuentos, no era un historiador, no era un escritor, era alguien a quien le sucedió esto. Simplemente vivió algo con una niña, no sabemos si de 4 o 5 años, de 3 años tal vez, vivió algo que cambió su vida y cuando la historia terminó decidió escribirla, la llevó con un editor y lo publicaron. Y él no volvió a escribir nada más. Entonces, a mí me gusta pensar que es una historia real, que Ana existió. Y no hace cosas maravillosas Ana, ni es un mesías, ni es nadie iluminado, no. Es una niña en Europa que aparece de la nada y que no se sabe quiénes son sus padres, ni dónde nació, ni nada. Ni siquiera se sabe el nombre completo de Ana. Nunca se dice. Pero lo que sucede con que Ana haya aparecido en la vida de Finn es lo que al momento de hacer este proceso de crear el movimiento de concientización juvenil nos completa una parte. No estamos haciendo un curso, no estamos enseñando cosas, estamos buscando vivir algo más allá de una experiencia cotidiana. Es decir, queremos pegarle al nivel de conciencia del ser, no del aprender y del conocer y del tener datos. Queremos ir a la vivencia. Y Ana lo que logra es eso, vivir. Señor Dios, soy Ana. El libro se llama así porque Finn descubre que Ana así reza, así habla con Dios. Como si estuviera hablando por teléfono, estuviera hablando por radio, le dice, Señor Dios, acá es Ana, es Ana la que te está hablando. Y empieza a hablar con él de manera muy coloquial, como si fuera un amigo. Así es como Ana habla con Dios. Y aquí algo importante que puedes estar pensando, o que muchos piensan, es ¿por qué una de las 3 patas del movimiento de concientización juvenil para poderse alejar de la religión es un libro que se refiere a Dios? Y es de una niña que habla con Dios y que le reza hincada a un lado de la cama o sentada en la cama. Bien, porque el movimiento de concientización juvenil no busca pelearse con Dios, no busca irse lejos de la religión, no estamos huyendo de la religión. Lo que queremos es no decir cuál es la religión, no establecer una religión. No queremos decir quién es Dios, ni dónde está, ni cómo es, sino queremos proponer
una forma de de relacionarnos con lo divino, no con un Señor Dios como nos lo pintan, sino con un Señor Dios como nos lo pintamos. ¿Qué cosas recuperamos de Ana? Al momento de leer Ana, tú vas a encontrar cosas que parecen muy cotidianas o cosas, historias como muy del día a día. Y una forma de entender qué es lo importante de la vivencia de Finn con Ana es que tú te imagines ser Finn, ser él, ser un joven, porque no es un adulto, es un joven que vive con su mamá, que trabaja, pero que todavía es dependiente de muchas cosas y pasa mucho tiempo aprendiendo, como si tuviera 22, 23, 25 años, o sea, como serías tú en este momento, que te encontraras de la nada en una sociedad muy distinta, porque estamos hablando de hace más de 50 años, tal vez 70 años, a una niña. Y que esa niña nunca te quiere decir de dónde salió, ni cómo es su nombre completo, ni quiénes son sus papás. Te la encuentras y en una sociedad mucho más espontánea, te la quedas, porque ella decide vivir contigo. Y cuando le dices, oye, te voy a llevar a tu casa, te dice, no, voy a vivir contigo. Bien, imagínate que te quedas con una persona así y empiezas a vivir con ella lo que Finn vive. Eso es lo que te va a ayudar a entender el libro o a aprender del libro. Empieza el libro con una frase que es un pivote para la jornada. El ángel y la persona. Dice Ana que la manera de descubrir quién es un ángel y quién es una persona es muy sencilla. La mayor parte de un ángel está por fuera. Perdón, está por dentro. Y la mayor parte de una persona está por fuera. Perdón la distracción. La mayor parte de una persona está por fuera. La mayor parte de un ángel está por dentro. Y eso es poderoso, porque quiere decir que podríamos estar rodeados de ángeles y no nos hemos dado cuenta. Y que algunos de los ángeles que creemos que nos cuidan y que nos rondan y demás, son personas. Y no nos hemos dado cuenta. Porque todo depende de dónde está la mayor parte. Eso podría quedarse como lo único de aprender de Ana. Que pienses en dónde está la mayor parte de ti. Afuera o adentro. Y si la mayor parte de ti está por fuera, en el cómo te ven, en el cómo te peinas, en el qué estás haciendo día a día, en el qué descubres en el espejo, en el cómo te vistes y cuánto tienes y qué guardas en tu casa, entonces eres una persona. Pero si empiezas a invertir en cosas que estén adentro, te puedes convertir en un ángel. Y no me refiero a que dejes de tener cosas afuera, porque Ana no dice que los ángeles solamente tengan cosas adentro, sino que la mayor parte esté adentro. Entonces, ten todo lo que quieras allá afuera, pero para convertirte en un ángel, pon más cosas adentro de las que pones afuera. Todos podríamos ser ángeles si supiéramos la manera, el cómo, el camino para poner más cosas adentro que afuera. Finn le pregunta de dónde vienes y Ana no contesta. Y es la única pregunta que Ana deja sin contestar. Inteligente, porque ella sabe que en una sociedad como la que era el siglo pasado, si ella hubiera dicho quiénes son sus papás o en dónde vivía, la hubieran regresado porque tenía 3, 4, 5 años de edad. Dice Finn que Ana siempre hacía lo justo en el momento justo. Ana siempre hacía, voy a ponerlo en mis palabras, lo adecuado en el momento adecuado. Y esa es ahora la definición de inteligencia. Responder de manera adecuada
a la situación adecuada, con la forma adecuada en la energía adecuada. De alguna manera, entonces, Ana nos pone la semilla de lo que después en jornada se convierte en la definición de inteligencia. Después, Ana te hace saber que el Dios que ella tiene no es el de la iglesia, no es ni tampoco el de los judíos, ni el de ninguna religión. Algo importante y la razón por la que Jornada o Concientización adopta al libro es porque Ana se da cuenta de que Dios en realidad dijo nada más una idea: ámame, ámalos, ámate. Y eso es todo. No dijo que no matarás, no dijo que ojo por ojo, no dijo nada más. Dios no dice nada más para Ana. Nada más, ámame, ámalos y ámate. Es decir, que todo tu entorno esté entendido en el amor. Punto. Eso es el resumen del mensaje de Dios. Y en una de las escenas, en una de las vivencias, Ana va a un parque y se sorprende del tamaño del parque y corre y se sube al pasto, al césped, y está corriendo en el césped y un policía le dice: oye, salte de allí, o sea, ve el letrero, dice no pisar el césped. Y en ese momento, Ana entiende lo que es la iglesia. Dice, a través de varios párrafos, dice haber entendido lo que es la iglesia. Y dice, la iglesia es como el letrero de prohibido pisar el césped. Te dice, esto es lo mejor, la iglesia te dice, esto es lo mejor del mundo, pero no tienes acceso a él. Y en ese momento, Ana, al menos para los que estábamos estudiando el libro, nos hace entender por qué salimos de la religión para hacer jornadas sin religión, sin conexión con la religión. Porque la Iglesia Católica nos decía, esta es la maravilla de Dios, pero no te acerques a ella. No está dispuesta para ti. Y entonces lo que hicimos fue arrancar el letrero de prohibido pisar el césped. Después, Ana hace un descubrimiento muy importante al que esperaríamos al final de jornada llegar. El Señor Dios no nos ama. Él dice que lo ames, que ames a los demás, que te ames a ti mismo, pero Dios no te ama. Porque Dios no es una persona que pueda amar. El amor es un acto de conciencia que descubre que tú y yo somos parte de lo mismo. Dios o la entidad que tú quieras poner como divino no puede decirte eso. No puede decirte tú y yo somos parte de lo mismo, porque te tendría que decir tú eres parte de mí, no parte de lo mismo. Y eso es una aseveración, una afirmación distinta al amor que tenemos nosotros como seres conscientes. Dios no nos puede amar. Porque Incluso no. te estaría aceptando como un igual a él, ¿no? Exacto, sí. Estaría diciendo que Él es igual a ti. Y no es cierto. Dios no puede amarte así. O sea, tú no le puedes decir a tu mano, tu mano, mi mano y yo somos parte de lo mismo, porque tu mano va a decir, no, es que tú eres lo mismo. Tú eres lo mismo. Una mano con mi pie, sí somos parte de lo mismo, pero ese lo mismo no puede decirte somos parte de lo mismo. Y Ana descubre todavía algo más allá. Ana descubre que eso que Dios hace contigo, que va más allá del amor, es darte la oportunidad de que tú seas idéntico a Él. Eso que vamos a regresar a decir amor, eso que Dios, que la divinidad, porque no es un Dios al que tengamos que orarle y hacer sacrificios, y no. Es una cosa totalmente distinta. Para los que han visto lo que es el egregor, es como el egregor de egregores. Es el ente mental superior, el absoluto, el todo, en otras filosofías. Ese ente mental, lo que más desea para nosotros es que seamos Él, que nos convirtamos en Él, no en parte de lo mismo, sino en lo mismo.
Si tú amas a tu hijo, amas a tu hermano pequeñito, o si tú amas a alguien muchísimo, y a la vez descubres que tú eres capaz de convertirte en lo mejor que puedas imaginar, ante esas dos condiciones, tú eres lo mejor que puedas imaginar y amas a alguien muchísimo, lo mejor que le puedes desear a ese que amas es que se convierta en lo mejor que puedes imaginar. Y eso es lo que esta entidad divina espera de nosotros, que nos convirtamos en Él, no en parte de lo mismo, sino en Él. Dicho de esa manera, así como nosotros decimos, hay miles de millones de formas de amar, amor de madre, amor a la patria, amor al amor de pareja, etcétera. Así hay un amor más allá, que es ese amor divino, no trascendente nada más ni trascendental, sino divino, que nos concede la posibilidad de ser eso, ese amor. Otro pasaje que es muy importante para la construcción de jornada fue el descubrir la diferencia entre un punto de vista y un punto desde donde ver. Y esto suena casi hasta infantil, pero coloquialmente en la comunicación es muy poderoso. Ahorita alguien me pregunta, ¿cómo comienzo a poner cosas dentro o por qué cosas puedo iniciar? Y eso lo contestamos cuando terminemos con los 3 libros. Recuérdame tu pregunta, Efe. Puede sonar hasta infantil entonces, los puntos desde donde ver, pero es poderosísimo. Te voy a decir por qué. Si no has leído el libro, te lo explico. Si ya lo leíste, sabes a qué me refiero, porque es muy rápido. Ana descubre que todos tenemos un punto de vista, es decir, vemos desde nuestros ojos, pero que podemos ser conscientes, ella no usa esa palabra, podemos considerar que las cosas tienen puntos desde donde ver y yo me puedo mover, imaginar a ver las cosas desde tus ojos. Y esta es la clave de la empatía. No veo el mundo desde mis ojos pensando en que tú lo ves igual, sino me proyecto, me imagino, me lanzo a ver las cosas desde tu punto de vista, es decir, desde un punto nuevo desde donde ver. Y mientras más puntos tenga desde donde ver, puedo ser más consciente de la realidad como es. Si uso solamente mi punto de vista, es como ver las cosas a través de un popote. De solamente esa cantidad de información es la que puedo recibir. No puedo recibir más allá de eso. Pero tener muchos puntos desde donde ver, ella también lo conecta con Dios y dice, Dios tiene todos los puntos desde donde ver. Luego, hace un descubrimiento muy importante. Ana trata de entender cómo funciona el universo completo, siempre desde la temática de Dios. Porque para ella Dios hizo el universo y lo hizo para algo. Y en esa creación está Él mismo. Y entonces descubre que puede entenderse el amor como meter a alguien adentro de ti. Y a través de varias imágenes y varios procesos, porque algo muy bonito del libro es que Finn te va contando cómo Ana va descubriendo cosas. Ana no sabía las cosas, no era una iluminada, no es un mesías. Ana es una niña que piensa, que busca, que pregunta, que cuestiona, que aprende y te entiende. Y entonces Ana va construyendo una imagen de que somos como anillos, que nos mantenemos separados unos a los otros porque no sabemos ensarzarnos uno con el otro. Y dicho en mis palabras, llega a la conclusión de que en realidad deberíamos ser como una cadena en donde pudiéramos estar al mismo tiempo en medio del otro, teniendo al otro en medio de mí. Y le dice ella, esa es la pregunta verdadera. Las preguntas verdaderas son aquellas en donde la respuesta es más importante que la pregunta. Y aquí veo un nombrecito al que esa frase
nos ha sido importante en nuestra conversación. Las preguntas verdaderas son aquellas en las que la pregunta es más importante, perdón, la pregunta es más importante que la respuesta. Hacerme la pregunta es lo importante, no cómo lo respondí. Es decir, dicho de otra manera más coloquial, es que las preguntas son más importantes cuando te llevan a otra pregunta. Cuando la respuesta no es suficiente y te llevan a otra pregunta. Y entonces descubres una nueva manera de avanzar y de entender el universo. No diciendo, ya entendí esto, ya, ahí me quedé. No, sino dando el siguiente paso. Ya entendí esto, ahora ¿qué me puedo preguntar a partir de esto que acabo de entender? Y así es como avanzamos, y así es como nos sucede en jornada. Decía al entrar a este libro, que este pilar de jornada es para el viajero y para el auxiliar. Porque ¿cuántas veces los auxiliares has oído decirlos, o lo has dicho tú mismo, de cuando di jornada me di cuenta que no había entendido cosas y volví a descubrir cosas, y volví a sorprenderme? Y a lo mejor has oído en las expresiones de la comida al auxiliar diciendo, es que gracias porque ahora soy yo el que me estoy sorprendiendo, cuando que pensé que iba yo a ser el sorprendente. ¿Cuántas veces has estado en una junta, alguien dice algo al aire sin gran importancia y te hace un shock y dices, wow, acabo de entender algo y llevo 8 jornadas, llevo 10 jornadas viendo el tema y acabo de descubrir algo? Esa mecánica, esa sorpresa es el contenido de Ana en jornada. Las preguntas verdaderas, las que no buscan nada más una respuesta, sino que me lleve a más preguntas. Ana nos invita, nos induce a ser así, a preguntarnos cada vez, ¿en dónde estoy? ¿Qué está pasando? Hay un pasaje en donde Ana está tomando algo en una cafetería y a un lado de ella hay un francés, porque esto sucede en Inglaterra. Hay un francés y habla en francés y ella oye el francés y se da cuenta que es un lenguaje que no conoce. Y para ella es todo un descubrimiento el que hay gente que habla otras palabras. Y eso la lleva a descubrir la música, y la música la lleva a descubrir la vibración, y la vibración la lleva a descubrir la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz la lleva a descubrir que hay algo más rápido que la luz, la sombra. Ella solita descubre que la sombra es más rápida que la luz, y descubre que Dios no puede ser luz. Cuando que nosotros ahorita con el New Age y demás decimos es que Dios y nosotros somos luz y demás, no somos luz. Para Ana, no solo somos luz, No tiene cara somos de huevo, algo más allá de Ay, aquello. mira eso. Entonces, a través del libro, yo te invito a que seamos más como es Ana, a que te dejes llevar por Ana, a que estés abierto a descubrir a Ana en alguien. No todos van a tener la maravillosa experiencia de ver a Ana en persona, de ver a una niña de pelo largo, sucia y alegre y feliz. Pero podríamos pensar que hay una Ana en cada desconocido que nos encontramos y que en realidad Ana podría ser la maestra improbable en todo. A Ana la convertimos después en lo que fueron los maestros para jornada y que en algún momento lo hicimos explícito y hablamos del maestro hambre. Bien, el maestro hambre es Ana. Ana descubre que Dios no es luz, digamos que de la misma manera en que nosotros podríamos ahorita descubrir que una divinidad no puede ser energía, porque entonces sería ella misma su creación. Entonces,
para Ana dice, Dios no puede ser luz. La luz está en el universo, es del universo. Dios está por arriba de esa luz. Es el mismo mecanismo que utilizó Ana para decir, Dios no nos ama. Dios creó el amor para nosotros, pero Dios no nos puede amar porque está mucho más allá del amor. De la misma manera, Ana dice, Dios no es luz. Y en el mismo, o muy cerquita de ese pasaje, Ana misma lo asume y dice, pero podríamos entenderlo como luz. Y entonces podríamos entender eso que esta divinidad siente por nosotros, lo podríamos entender como amor. Entonces sí estamos bastante cerca de poder conceptualizar a Dios como luz, aunque en una segunda pasada descubriríamos que no, no es luz. Sí, esto fue por una pregunta de F. Bien, con esto tendría hasta aquí con Señor Dios. Soy Ana. ¿Algún otro comentario? Ah, bien. La frase Dios es tan grande que no existe, no es una frase que diga Ana. Es una frase, perdón si esto suena soberbio, pedante y demás, es una frase que se me ocurre a mí cuando al separarnos de la religión, convoco yo al grupo religioso, al que se quería quedar todavía haciendo jornadas religiosas, los convoco yo a explicarles por qué debemos quitarnos de la religión. Y entonces preparo yo una junta en donde les voy a explicar el libro de Ana a ellos. Y al ir yo pensando, ¿cómo les digo, cómo le hago ver a un católico activista la visión de Ana? O sea, suena como disruptivo, ¿no? Y en ese proceso encontré yo adentro de mí esa frase, Dios es tan grande que no existe. Y qué bueno que lo preguntas, Benji, porque se conecta con que Dios no es luz y se conecta con que Dios no nos ama. Digamos que los peces en el océano pensaran que Dios es el agua, ¿no? Y dicen, pues estoy metido en esto, todo mi universo es agua, entonces esto es Dios y Dios tiene que ser agua. Y si Dios es agua, entonces yo soy agua, porque los peces están hechos de agua, o sea, están compenetrados de agua, ¿no? Y todas las cosas las ven adentro del agua. Pero si se acercan a la orilla, un pez diría, ah, Dios sí tiene límite, porque aquí se acaba el agua y empieza el aire. Y entonces un anfibio diría, no, es que Dios no era agua. Dios es agua y aire a la vez. Y también es tierra. Y de hecho, eso es lo que nos sucede en las primeras religiones y en las primeras civilizaciones. Decimos que Dios es tierra, agua, aire y fuego. Y después viene la ciencia y dice, ah, falta el plasma y faltan muchas cosas. No sé si me siguen en este proceso de ir haciendo a Dios cada vez más grande. Si nada más pensamos en el agua, Dios es agua. Pero si te sales del agua, Dios también es aire. Y si entonces habitas la tierra, Dios es aire, agua, tierra y fuego. Y si te das cuenta de que hay más allá de la atmósfera, dices, Dios es el universo. Pero el universo es finito, salió de un Big Bang. Entonces Dios no es el universo. Entonces Dios es tan grande que en realidad no existe. Porque Dios no puede estar en su creación. Porque Dios no puede amarte como tú amas. Porque Dios hizo la luz. Y entonces, Él no es luz. Dios es tan grande que en realidad no existe, porque solamente existen las cosas que Dios creó. El absoluto no existe. El todo no existe. Lo que existe es su creación. El convertirnos en ángeles, ¿qué propósito o objetivo logramos? ¿Estar más cerca de Dios, estar más cerca de nosotros o qué sucede? Esa pregunta igual la vamos a contestar cuando digamos cómo nos vamos a convertir en, cómo podemos convertirnos en ángeles o cómo metemos cosas adentro de nosotros. Dios no se creó a sí mismo, pregunta Brin, porque en el nivel en donde está Dios, las cosas no se crean, ni se destruyen, ni aparecen, ni desaparecen. No estoy diciendo que yo crea en un Dios así. Estoy tratando de hacer la analogía de lo que sería el todo y el absoluto y Dios, porque yo no creo en un Dios como Dios, no le llamaría yo Dios.
le llamo absoluto o todo. Pero es que las cosas se crean en este universo. Aquí es en donde las cosas se crean, porque aquí existe el tiempo. En una dimensión en donde el tiempo no tiene sentido, las cosas no se crean, ya están todas. Tendríamos que filosofar un poco más a fondo. Y creo que eso nos puede llevar al siguiente paso. Fragmentos de una enseñanza desconocida. Este tercer episodio en la creación del movimiento se refiere a lo que sucede en los auxiliares cuando dejan de estar cuando salimos de jornada. No cuando dejan el grupo, sino cuando salimos de jornada. Al salir de jornada nos esperan los maestros. Y es eso a lo que se refiere el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida. A la búsqueda del maestro, a ser un buscador. Te comentaba al principio que este libro apareció de una persona que me dijo, no, yo no necesito tu jornada, está muy por abajo el nivel que quieres hablar en jornada, tú necesitas moverte a esto y me dio este libro. Es un libro muy viejo, está escrito por allá de principio del siglo XX, en 1915, 20, algo así. Y en resumen, contiene lo que Ouspensky, el escritor, Ouspensky aprende de Gurdjieff. Gurdjieff era en ese momento un maestro que había tenido muchos estudios en Oriente y demás, que de pronto sale a la luz, se hace público, se hace conocido y empieza a recibir discípulos. Nunca se dice que él sea un mesías o un maestro superior o alguien, no, sino Gurdjieff nada más se asume como alguien que puso atención a sus maestros. Alguien que aprendió bien de sus maestros. Y entonces tiene suficiente filosofía, información y sabiduría para poderla compartir con otros. Estoy hablando de 1920 y tantos. Y Gurdjieff, que hace muchos estudios y tiene otros libros, tiene como discípulo o acepta como discípulo a este señor Ouspensky, que también escribió otros libros después. Obviamente estoy hablando de la vida real, no crean que es ficticio. Todo esto es histórico, es real. ¿Sí? Este libro, Fragmentos de una enseñanza desconocida, narra los años en los que Ouspensky estuvo estudiando con Gurdjieff, siguiéndolo por toda Europa en los tiempos cercanos a la Primera Guerra Mundial. En el libro se hace referencia al eneagrama. Ouspensky conoce el eneagrama a través de Gurdjieff y de allí nosotros lo recuperamos yendo a la fuente, a Gurdjieff. Y entonces el eneagrama que nosotros manejamos en jornada, que ha habido instrucción de eso y que hemos estado hablando un poquito, no lo vemos en jornada, lo usamos como una herramienta, los auxiliares, sale de Gurdjieff. La versión que nosotros seguimos es la de Gurdjieff, que después se convierte en otras, pero en realidad es allí hacia donde vamos. Es Gurdjieff de donde obtenemos la información porque él lo obtiene a su vez de los sirios y de los derviches y de otras culturas más antiguas todavía que Egipto y sus pirámides. En las enseñanzas que da Gurdjieff, clasifica el proceso de trabajo diciendo que los maestros se han enfocado nada más en un aspecto. Los faquires en el cuerpo, los monjes en las emociones y los yogis en el intelecto. Y entonces Gurdjieff descubre que esos tres caminos son primitivos, para él son primitivos. Y dice, son parciales, son incompletos, porque el fakir logra tener un control maravilloso, sorprendente, magistral, casi sobrehumano sobre su cuerpo. Pero eso está matando o negando sus otras dos partes, la parte del monje y del yogi, la parte de las emociones y del intelecto. Y sucede lo mismo con el monje. El monje controla sus emociones, sus impulsos, sus instintos, pero se olvida de cuidar su cuerpo, se olvida de cuidar su aprendizaje, su conocimiento, su sabiduría.
Y entonces por eso los monjes durante muchísimos cientos de años fueron dedicados o fueron enfocados más en el amor, en la compasión, que en el estudio o que en el cuidado del cuerpo. Y el yogi entonces no de yoga, sino los yogis en ese momento eran maestros dedicados al conocimiento, como los gurús, iros a entender cómo funciona el universo sin hacer nada por sus emociones o hacer nada por su cuerpo. Entonces Gurdjieff estudia esas tres partes y sus maestros a su vez le hacen ver que hay un cuarto camino. El cuarto camino ya no es el cuerpo como primer camino, el sentimiento como segundo, el pensamiento como tercero, sino el cuarto camino es la conciencia. Y al tener la conciencia como un camino, se desata todo un proceso distinto de filosofía, de estudio, de construcción fundamental. Otra de las partes que retomamos en jornada, aparte del nombre, porque de allí es de donde viene concientización, de esta visión de Gurdjieff acerca de la conciencia, de no vamos a nada más trabajar el cuerpo, el sentimiento, el pensamiento, sino los cuatro caminos, aún con la conciencia, y de allí adoptamos el nombre, Movimiento de Concientización Juvenil. Una de las partes importantes en esto es el yo y los yoes, que dicho también puede estar conectado con la parte evidente y no evidente del Principito y con la parte de adentro y la parte de afuera de Ana. El yo como la parte esencial interna y los yoes como las diferentes maneras de comportarnos por fuera, de las diferentes imágenes que tenemos de nosotros mismos. De alguna manera es una conexión para nosotros en jornada muy, muy clara con mi actitud ante la vida y esta actividad de las elecciones y demás, de yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy mal, tú estás bien, yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien. Es ese mismo mecanismo, el de los yoes. El yo y tú, estoy separado, ¿sí? O el yo soy, o el yo estoy. Esas expresiones las denota muy claramente Gurdjieff. Dicho sea de paso, el libro es muy difícil de leer. Muy difícil de leer. Gurdjieff no pone ninguna intención en ser fácil de entender. Ouspensky tampoco, pero lo intenta, más bien le sale de alguna manera el tratarlo de traducir, porque el libro lo escribe Ouspensky diciendo qué es lo que entiende de Gurdjieff. Y entonces alcanzas tú a ver cómo es el proceso de Ouspensky de cuando me dijo esto, yo entendí tal parte y la junté con tal otra. Pero si leyéramos a Gurdjieff en un inicio, tendríamos que leerlo 20, 30 veces y pensar mucho en su contexto. Su contexto de las corrientes comunistas y la Primera Guerra Mundial. Y todo esto era muy secreto, había muchas órdenes iniciáticas secretas que lo amenazaban, etc. De Gurdjieff recuperamos 7 dimensiones que después se conectan con otros conocimientos, alto, ancho, grueso, tiempo, eternidad, todas las posibilidades y todas las imposibilidades. Es un conocimiento que viene de Gurdjieff y que no tenemos en jornada, no ponemos en jornada. En realidad, este se quedó únicamente como velado en la trascendencia, en nuestra visión de la trascendencia. La jornada ve la trascendencia a través de asimilar estas dimensiones. Cuando hablamos de trascendencia en jornada, hay por allí una piececita, un granito de mostaza, dirían en las religiones, de las 7 dimensiones de Gurdjieff. Y utilizan mucho los 7. Los 7 son maravillosos para Gurdjieff. Que después en jornada nosotros utilizamos el 5. Hay muchas cosas en 5 en jornada que para auxiliares convertimos en 7. Es ese mismo mecanismo. Un tanto mnemotécnico, muy cotidiano, muy superficial si quiere, pero tiene su sentido. Si lees a Gurdjieff, entiendes por qué el 7 es tan importante. ¿Y qué sucede después del do, re, mi para brincar al fa sin que haya negra en la música? Todas estas cosas son visiones matemáticas, geométricas, que van mucho más allá del, ay, se siente bonito y se dice bonito.
Gurdjieff habla de estados de conciencia y no de niveles. Los niveles aparecen mucho después, pero los niveles aparecen mucho después como inspirados en los estados de conciencia de los que habla Gurdjieff, que son como maduración de la conciencia integral, no de cómo vamos madurando biológicamente y socialmente, sino de cómo un adulto, una persona mayor, va convirtiéndose paso a paso, escalón a escalón, en maestro, en iluminado. Esos son a los que él se refiere como estados de conciencia. Desde una visión muy del siglo pasado, muy claramente del siglo pasado, en decir que las personas que no han trabajado su conciencia son máquinas. O sea, Gurdjieff le llama máquinas al común de las personas. Si Gurdjieff ahorita me estuviera oyendo, diría, todos ustedes son una bola de máquinas. Son aparatos sin sentido, sin responsabilidad y sin conciencia. Para Gurdjieff, todos somos máquinas, excepto los maestros y los iluminados. Y en Gurdjieff recuperamos una parte muy importante que hizo que la actividad de muerte, Jedermann, se quedara y es prácticamente la misma desde que yo viví jornada hace 35 años, que es el morir para nacer. Gurdjieff establece que no es posible nacer si no has muerto y que a cada paso tienes que morir o matar para poder nacer, para poder parir uno nuevo. Y es de allí que en jornada dejamos pesado, fuerte, contundente la primera noche. Porque necesitamos morir al que fuimos, necesitamos morir al que creemos que somos, necesitamos matar al niño adentro de nosotros para poder dar el siguiente paso. Y de allí vienen otras muertes. Y de allí esta noción de que cada vez que rompes un cascarón, se murió el fetito que estaba dentro del cascarón y nació el pollo. Pero si lo hacemos todavía más complejo, piensa en cómo es cómo funciona una mariposa. La mariposa no es famosa por su transformación, pero no se transforma una sola vez. La mariposa se transforma más de una vez. Se transforma 3 o 4 veces, según las especies, según la evolución. Pero primero es un huevito y del huevito sale un gusano. Y de allí todavía cambia de piel varias veces. Y de allí se convierte en una crisálida. Y para convertirse en crisálida, me gustaría, si es posible, que lo estudies en biología. Para convertirse en una crisálida, el gusano se licúa todo por dentro. La oruga se licúa, se disuelve, se descompone por completo. Como si se echara a perder, pero no se pierde. Se echa a ganar. Se licúa por completo y se reorganiza por dentro. Se vuelve a cubrir en una crisálida que está dentro de un capullo. Y para salir de allí, rompe la crisálida, que es la piel dura que se creó a sí misma, y después de romper la crisálida, rompe el capullo de seda, la baba que hizo para protegerse. Y todavía tiene que romper ese capullo para salir adelante. Y cuando sale es totalmente inútil. No sirve para volar, no sirve para reproducirse. Tiene todavía que hacer un esfuerzo increíble para llenarse, para llenar sus alas de poder. Tiene que hacer un esfuerzo de llevarlo de adentro hacia afuera. Lo que tiene adentro del abdomen, inyectarlo hacia las alas. Las alas de las mariposas se llenan con el contenido de su cuerpo. Esa es una analogía de nosotros convirtiéndonos en un estado de conciencia superior, según Gurdjieff. Tenemos que licuarnos, morirnos y romper el cascarón, volver a licuarnos, morir y volver a romper el cascarón, hasta que en una de esas tenemos la habilidad de, desde adentro, inyectar fuerza a las alas y convertirnos en lo último, en aquello a lo que fuimos llamados o destinados, que es un ser totalmente distinto al otro. Y la metáfora se cumple porque la mariposa vuela, algo que es imposible de soñar para la oruga. Porque la oruga no puede volar, ni se puede imaginar cómo es volar. Hasta que vuela, se da cuenta que está volando. Y es entonces que una mariposa tiene acceso a una dimensión nueva.
Ya no nada más camina hacia el frente y hacia atrás, a la derecha, hacia la izquierda, sino puede ir ahora adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Rompe su dimensión. Ese es el morir para nacer que recuperamos de fragmentos de una enseñanza desconocida y que dejamos en jornada, haciendo importante el proceso de morir. Era importante morir. Y cómo renacer, y en qué momento. Y por eso la muerte tiene que transcurrir en la noche, porque tiene que ser a oscuras, tiene que ser de incertidumbre, tiene que ser de miedo y de dolor, de soledad. Pero la jornada tiene que suceder muy rápido. Entonces mandamos al viajero a la oscuridad, a la tristeza, al miedo, a encerrarse en un cuarto y sabemos que lo vamos a dejar retosar. Que lo vamos a dejar que hagan ruido, que se salgan, que se van a cambiar de cuarto, que van a poder empezar a jugar, porque en ese momento vuelven a ser niños. Jedermann los mata. Y cuando Campanita o un auxiliar les dice, vamos a pasar a nuestras habitaciones, lo que hacemos transforma, en ese momento el viajero vuelve a nacer. Y es un niño que nace asustado, que nace llorando, que nace inquieto, que nace con estímulos, que ve a otros y en cualquier momento empieza a jugar. Pero se cansa rápido y se duerme. Y de allí continuamos con el proceso. Bien. Hasta aquí el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Algunas de las preguntas que seguramente van a hacer vienen en la siguiente. En los siguientes procesos, pero pueden hacerlas ahorita. Ahorita principalmente nos iríamos a las aportaciones principales de cada una. Ah, perdón, Toño, dime. ¿Puedes repetir lo de la conciencia? O sea, la conciencia no es lo mismo que porque ya ves que es cuerpo, sentimiento y pensamiento. Ajá. Conciencia, entonces, no está dentro de sentimiento. No, la conciencia es un espacio distinto de nuestro ser. Nuestro cuerpo se refiere a lo físico y a los sentidos, a percibir los sentidos y a podernos expresar. Lo emocional se refiere a nuestros procesos químicos, de cómo generamos emociones y cómo interpretamos las emociones del otro. Lo racional se refiere a los procesos electroquímicos o a los procesos neuronales, al aprendizaje y a todo este misterio que todavía nos queda de cómo aprendemos y cómo se establece la memoria y demás. La conciencia está distinta, está en un lugar diferente. Sí, participa en el cuerpo, en las emociones y en los pensamientos, pero es un nivel distinto. Entonces, la conciencia no es emocional, la conciencia no es racional, la conciencia no es física. La conciencia es los tres y más allá de los tres. ¿Sí? Ok. Entonces, las principales aportaciones, y aquí en donde pretendo responder de alguna manera estas partes de las preguntas que me hacía Efe. El principito, dos cosas importantes. Traté de nada más buscar dos, aunque obviamente son muchas más de las que puse en la diapositiva correspondiente. La sabiduría del niño. El qué tantas cosas tiene el niño de las que debemos aprender, de las que, debemos buscar mantener cuando llegamos a ser personas mayores, adultos para nosotros. Y a la vez la muerte del niño. En jornada matamos al niño para que el viajero sepa que ya no es un niño, que ya no puede seguir dependiendo, que ya no puede seguir encerrado en los caprichos, que ya no puede seguir pensando que las cosas se dan y punto, que tiene que darle una estructura a su vida. El viajero que sigue siendo un niño cuando termina la jornada no vivió jornada. Necesitamos que el viajero salga de jornada diciendo, ya no soy un niño. Ya no puedo esperar a que me digan cuándo comer y cuándo ir al baño. No, tengo que tomar las riendas de mi vida, tengo que tomar decisiones de mi vida, tengo que ser activo para decir a quién quiero y a quién no quiero. Entonces, el Principito nos da el punto de partida. Primero, dejas de ser niño, vives jornada. Pero el que dejes de ser niño no significa que todo lo abandones del niño. Vamos a mantener cosas
de una transición a la otra. Señor Dios, soy Ana. Nos habla de la visión del bien. Y es esta visión de Dios. Él como yo no soy bueno ni malo por cómo me ven los dioses que me inventaron, sino cómo me ve ese ser divino que habita en mí. Porque ¿dónde está Dios? Pregunta Ana. Y dice, la respuesta es en medio de mí, porque yo estoy en medio de Dios. Esa visión del bien, yo soy una parte de Dios, yo soy Dios en fracción. Eso hace que el bien sea universal en nosotros. La visión de no necesito tener una religión para poder entrar al cielo. En una de las últimas partes del libro, Ana dice, estoy segura de que por esto Dios me recibe. Y cuando dice por esto, no se está refiriendo a mirarte a los ojos, o a abrazarte, o a dejar que me arrulles. Se refiere cuando dice por esto, se refiere a su vida entera. Entonces, la aportación de Ana es que busquemos tener una vida en donde al enfrentarnos a la muerte, podamos decir, estoy seguro de que por esto Dios me recibe. Sea Dios el que sea. Lo que tú quieras que sea Dios. Que cuando te mueras digas, lo hice bien. Y es otra imagen que a mí me gusta mucho. El pensar, no necesitas tener a Dios si haces bien tu vida. Hay ahora una frase por allí que anda en las redes que dice, la verdadera religión es el amor. La verdadera religión es hacer el bien. Y sí, estoy de acuerdo. Imagínate que toda tu vida te la pasaste negando a Dios y no existe Dios y dices que no existe Dios y Dios no sirve para nada y todas las religiones son una porquería. Pero viviste de manera bondadosa, amable, armoniosa, ecológica y siendo una muestra de congruencia. El día que te mueras, cualquier Dios que quieras, que tenga 8 brazos, que sea un elefante, que sea una serpiente emplumada o que sea el señor Barbón, te va a decir, ¿ya viste? Sí existo, pero pásale. Ese pásale es lo que Ana dice. Estoy segura que por esto Dios me recibe. La búsqueda de respuestas es el otro elemento importante en Ana. Tenemos que estar todo el tiempo preguntándonos. Es la pregunta la importante, cuando la respuesta es menos importante que la pregunta. Cuando me va a llevar a nuevas preguntas. No se queden con lo que les estoy diciendo, no se queden con lo que dice Jornada, no se queden con lo que dicen sus papás, lo que dicen los maestros, lo que dice el gobierno, lo que dice nadie. Pregúntate. Sé tú la fuente de tus preguntas y encuentra respuestas. Sí, sácalas de donde sea, de ti o de afuera, pero créate nuevas preguntas. Los fragmentos de una enseñanza desconocida son los más importantes, la noción de conciencia que le da nombre al movimiento y que no está nada más en el cuerpo, las emociones y el pensamiento, sino ir más allá del darme cuenta y el tomar en cuenta. Pasar del darme cuenta a tomar en cuenta es un juego de palabras mnemotécnico que nos ayuda a diferenciar la conciencia con C y la conciencia con SC. Pero la conciencia es todavía más allá. Una vez que veas a Gurdjieff, espero te dé la idea de no entendí 3 o 4 veces hasta que de pronto digas, ya entendí, pero no sé cómo explicarlo. Y finalmente la estructura del conocimiento. El buscar que todo tenga un ir y venir, que todo tenga una referencia matemática, todo tenga un orden, todo tenga uno encima del otro, todo tenga una proporción entre sí, que todas las piezas se conecten como si todo mi interior fuera un solo sistema, que no estén separados lo que siento de lo que pienso, de lo que soy, de lo que hago, de lo que sueño, sino que esté todo conectado. Ok, con toda esta visión completa, me regreso a una pregunta de F. ¿Cómo comienzo a poner las cosas adentro? ¿Y por qué cosas puedo iniciar? Primero, tendríamos que saber qué cosas van adentro.
¿Qué cosas son las que se pueden meter? Yo no puedo poner mis zapatos adentro. Puedo poner mi agradecimiento por tener zapatos. El agradecimiento está adentro. Yo no puedo poner adentro a mi mamá. Lo que puedo poner adentro es la paz que me da saber que tengo mamá. El compromiso que me da pensar que yo soy mamá. Esas cosas van adentro. Adentro de mí está la intención, está el sentido de la vida, está el impulso de dar vida, el impulso vital, de mantenerme sano, mantenerme creciendo, de mantenerme expandiéndome. Esas cosas están adentro. ¿Cómo puedo poner cosas adentro? Siendo yo, observándome desde una trascendencia. Desde todo lo que estoy haciendo se va a quedar en esta dimensión. ¿Qué cosas están en otras dimensiones que yo pueda utilizar para seguir siendo yo? Esas cosas están adentro. Esas son las que me acercan a ser más un ángel. Y si tengo pocas cosas adentro, entonces la proporción la puedo cumplir quitándome cosas de afuera. Ana nos enseña que la mayor parte de un ángel está por dentro. No nos dice cuánto. Entonces, si yo tengo la mitad de mi vida afuera y la mitad de mi vida adentro, puedo acercarme más a un ángel si le quito cosas a la afuera. Si me quito de cosas de afuera. Y entonces sigo teniendo las mismas cosas adentro, pero ahora ya tengo menos cosas afuera. Soy más un ángel. ¿Y cómo le quito cosas afuera? Me despreocupo por lo que la gente me hizo. Me quito de rencores, porque el rencor es una proyección de enojo con el otro. El rencor no puede existir si el otro está dentro de mí. Entonces, cuando combato el rencor, cuando disuelvo el rencor, cuando lo asimilo, cuando lo perdono, quito una cosa de afuera y meto una adentro. Y me gusta mucho la pregunta de F porque la redondea en el convertirnos en ángeles. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué gano con convertirme en un ángel? De primera instancia, es como el amor trascendente. Nada. Nada si lo que tú buscas es una ganancia de afuera. Si lo que yo quiero es fama, poder, sexo, dinero, prestigio, no gano nada con poner cosas adentro. Porque esas cosas se ganan de afuera. Teniendo cosas afuera, gano sexo, fama, poder, servicio, prestigio. Lo que gano al poner cosas adentro es lo que meto. Es decir, si cuando pongo cosas adentro, es como si me alimentara, como si me nutriera. Es lo mismo que le sucede a la oruga cuando come. ¿Qué gana la oruga cuando come? Convertir la hoja en oruga. Cuando metemos cosas a nosotros, convertimos esas cosas en nosotros. No nos convertimos en cosas, sino convertimos las cosas en nosotros, en el yo. Si tienes una religión y tu religión es católica, seguramente te hará sentido la frase que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz, decía los maestros. No nada más Jesús, lo dicen muchos maestros. Y aquí, esto ya me lo han oído decir varias veces y lo repito porque me gusta repetirlo y porque creo que es importante. Cuando dicen eso, no te están diciendo, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la luz. No, lo que nos están diciendo es, el yo es el camino, la verdad y la vida. El yo es la luz, la mayor, la más alta expresión de mi ser es convertirme en luz, porque no me puedo convertir en Dios. Me voy a convertir en luz. Y luz es suficientemente divina para las cosas que son más básicas. La luz es divina para lo que está por debajo de la luz. Entonces yo me puedo convertir en luz. El yo, pensar en mí es el camino, la verdad y la vida. No seguir a otro que me diga que es el camino, la verdad y la vida, no. Sino enfocarme en mí. Y cuando me enfoco en mí, en el verdadero yo, no en los yoes a los que se refiere Gurdjieff, sino en el yo que señala mi esencia, mi identidad, ese que no puedo delimitar, entonces me nutro y convierto a la hoja en oruga.
¿Y qué va a suceder después? Que la oruga se va a convertir en crisálida. Y cuando la crisálida haga el trabajo, la crisálida se va a convertir en mariposa. Entonces, no es que yo gane convertirme en mariposa, porque el ego y el placer de convertirme en mariposa, en alguien hermoso, en alguien que vuele, en alguien totalmente diferente, eso está por fuera. Lo importante no está en que te conviertas en mariposa. Lo importante es en que te conviertas en lo que te puedes convertir, en que hagas el esfuerzo de convertirte, en que cumplas con el cometido trascendente de la hoja. Porque la hoja se convirtió en mariposa. Fue la hoja la que se convirtió en mariposa. Y si vemos más allá de lo evidente, como nos enseña el Principito, no es la hoja la que se convirtió en mariposa, sino aquello que fue convertido en hoja. ¿Qué fue lo que se convirtió en hoja? Los minerales, el agua, la luz del sol. Y no fueron esos los que se convirtieron en hoja para convertirse en mariposa. ¿Qué se convirtió en mineral? ¿Qué se convirtió en agua? La luz del sol. ¿Y qué fue lo que se convirtió en luz del sol? La reacción subatómica en el sol. Entonces, en realidad, la trascendencia es darle sentido a aquello que sucedió adentro de una estrella y que recorrió el camino para convertirse en minerales, en agua, para convertirse en hoja, convertirse en oruga y llegar a ser mariposa. ¿Qué le va a suceder? Que se va a volver a convertir en mineral. No gano nada, simplemente cumplo. Sí, además de la búsqueda de respuestas, también es la búsqueda de preguntas. Me pregunta otra vez F. La idea es buscar la pregunta cuando tengo la respuesta. Y cuando tengo la pregunta, buscar la respuesta. ¿Me explico? O sea, siempre ir un paso más allá. Lo que nos sucede cotidianamente, lo que le sucede a las máquinas, diría Gurdjieff, lo que le sucede a los dormidos, diría Ouspensky, lo que le sucede a las personas mayores, diría el Principito, es que cuando tienen una pregunta y la resuelven con la respuesta, se quedan en la respuesta y creen que ya llegaron. El trabajo es volver a convertirlo en pregunta. ¿Qué es lo que hace Ana? Ana tiene todas las preguntas. Y Ana le busca respuesta a todas las preguntas. El Principito no contestaba ninguna pregunta. Él solamente preguntaba. Y cuando le preguntaban, no contestaba. Ana contesta todas las preguntas. Todas las preguntas. Gurdjieff, algunas preguntas las contesta con otra pregunta. Este es el proceso de la formación de una filosofía personal. Nosotros, como caracoles, lo que vamos a hacer es a veces usar unas, a veces usar otras. Cuando el viajero nos pregunta, ¿ya vamos a cenar? No le contestamos la pregunta. Le decimos, déjate sorprender. Cuando el viajero en un viernes nos pregunta cosas, buscamos darle una respuesta. Buscamos que nos entienda. Y cuando el auxiliar quiere seguir aprendiendo, entonces a veces le contestamos con otra pregunta. Cuando nos pregunta en el chat, ¿de qué se va a tratar la junta? A veces le contestamos, ¿de qué quieres que se trate? No tengo un favorito de los tres. No, sí, después de que lo contesté, sí tengo un favorito de los tres. Ana es mi favorito. Porque esta es otra historia que contaremos en otro tiempo, pero no sé si decirlo. Algunos ya lo saben. Yo no escribí el libro de Ana, ¿no? El libro se escribió en el 70, bueno, se publicó en el 74, yo tenía 9 años de edad, pero por azares del destino yo conocí a Ana. Y esto es lo que voy a decir por el momento. Entonces sí, Señor Dios, soy Ana, es mi libro favorito. Gurdjieff lo leí 2 veces y no he podido volverlo a leer. El Principito lo he leído como 4 veces, Ana lo he leído como 25 veces.
Bien. Todo esto, perdón, ya me llevé las 2 horas. Todo esto es como habernos asomado a la cuna en donde nació el movimiento de concientización juvenil. Aquí lo vimos de chiquito, aquí vimos cómo se fue formando. Hoy, el movimiento de concientización juvenil adopta otras teorías, otras cosas, otras corrientes. Programación neurolingüística, llamada PNL, que nos ayuda a traducir lo que hacíamos sin saber que lo hacíamos, en encontrar cómo es que lo hacemos. El análisis transaccional, que nos ayuda a entender cómo al comunicarme con el otro, me comunico en diferentes canales, los cuales pueden ser reconciliados. La psicología transpersonal, que me lleva a entender que las cosas no nada más se entienden con la ciencia, sino que hay un más allá que la ciencia no ha descubierto. El coaching ontológico, que me ayuda a ver cómo el significado y el sentido de las cosas pueden ser usados para ver que el otro, pueden ser usados para ayudar a que el otro también vea. La inteligencia total y holística, que es esta noción de cómo una respuesta puede ser adecuada o inadecuada en todos los contextos y al mismo tiempo cada respuesta afecta a todos los contextos. Y la filosofía hermética, que nos ayuda a recordar cómo es que el universo fue entendido desde antes por maestros que ya no existen, pero que nos llegan de alguna manera de forma trascendental, desde allá hasta el presente. Gracias. Nos vemos miércoles, sábados y domingos. Los miércoles son abiertos al público, no tenemos muchos temas todavía por dar. Los sábados vamos a dedicarlos a los niveles de conciencia y los domingos vamos a seguir invitando gente, invitando cosas, invitando temas para seguir compartiendo. Eso es todo lo que tengo yo para compartir el día de hoy. Espero al menos haya servido para que te decidas a leer uno de los 3 libros. Todo mi entorno está entendido en el amor. Gracias. Lo que hacemos transforma. Creo que Lo que soy trasciende. Bien, lo que quieran comentar, lo que quieran decir, vámonos. En algún punto llegaste a una frase que dijiste, ¿lo hice bien? ¿Recuerdas eso? Ah, sí, estoy segura de que por esto Dios me recibe. ¿A esa frase te refieres? Ah, ajá. Sí. Está al final del libro de Ana. Te sugiero no te vayas al final de Ana para buscar la frase. Lee Ana completo. No se vayan ni al final de Ana ni al final del Principito. No se los recomiendo. Léanlo completo. A Estabas Gurdjieff, hablando de... dime. Estabas hablando de ese libro, ¿verdad? Así llegaste a esa frase. Así El es, libro sí. de Ana. Sí. Pues yo sí me voy a aventar los 3 otra vez. Bueno, digo otra vez porque el Principito ya lo leí, pero sí me los voy a aventar. ¿En ese orden está bien o me puedo o cuál es el orden? Sí, en ese orden está bien. De hecho, en ese orden es también como si fueran creciendo. El Principito tiene 33 páginas, Ana tiene 149 y fragmentos son 301. Entonces, en ese orden también tienen sentido. Sí, les recomendaría yo leas primero El Principito y después leas Ana. El de Gurdjieff no se lo van a poder echar en una caquita, o sea, sí se van a aventar al menos un mes. Ana, sí, te lo avientas en una caquita larga, sí. Sí aguantas. Drew, yo estoy seguro que si lo lees, Drew, si lees el libro, te va a hacer todavía mucho más sentido, porque el contexto de la frase te va a decir todavía mucho más.
Pero bueno, amigos, yo ya me voy. Fue un placer. Gracias. Estuvo buenísimo, Qué Chan. bueno, qué bueno, gracias. Yo en este momento tengo como muchos pensamientos y muchas cosas encontradas porque precisamente cuando estaba en jornada, en cuanto a la religión, porque yo duré como 7, 8 años en un movimiento religioso Ajá. y tuve muchísimas dudas cuando estaba ahí, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, cuando estaba en jornada me di como cuenta de todo lo que mencionas con lo de Ana y pues no sé, o sea, muchas cosas que dijiste de esa índole como que a mí me checaron en jornada y ahorita también tienen como más sentido, ¿no? Entonces, sí voy a leer Ana. Y como dices, Sí. es que está corto, la verdad, está pasable y así. Y no sé, Sí. Chan, estoy impactada. Te amo, Kim. Comenta por acá, ay, sí, Amay, gracias por estar, te amo. Hay gente que nació siendo ángel, o todos nos hacemos conforme pasa el tiempo. Sé que algunos tardan más que otros, o que algunos nunca llegan a hacerlo, pero quería saber si hay ángeles natos. Si partimos del libro de Ana, yo creo que ella nació ángel. Entonces eso me haría pensar que sí, hay gente que nace más cerca de ser ángel que de ser persona. Y hay otros que son más personas que son ángeles, que ángeles. Entonces ¿No supongo sería al revés? que sí. Porque pregunta F que si hay gente que nace ángel, es decir, que tenga más por dentro que por fuera, que su mayor parte esté por dentro que por fuera. Y entonces yo creo que sí debe haber gente que nace más con cosas, con más cosas por dentro que por fuera. Sí, vi un relojito, pero no supe qué significa el relojito. El relojito significa, que se va. Entonces, yo creo que sí hay gente que nace con más luz que otros y que tal vez son esos los que eh, iluminan la vida de otros, ¿no? Los que van ayudando a sus compañeros en la escuela, a los que crean fundaciones, tal vez, no sé, el Dalai Lama cuando reencarna, Gandhi, no sé realmente quién podría ser claramente un ejemplo de haber nacido ángel, pero estoy seguro que, vamos, es una escala, ¿no? Hay quien nace mucho de un lado, otros que nacen del otro, y los que nacen de un lado seguramente son más ángeles que personas. Finalmente también, ojo, el decir ángel o persona es una clasificación subjetiva. No estamos hablando de ángeles verdaderos de alas y aureola y demás, sino habría que darle una repasada a qué es un ángel para Ana. Oye, Chen, yo tengo otra duda. Desde que asistíamos a las clases de viernes de conciencia y todo esto, un día yo te pregunté como cómo luce alguien iluminado. En este caso, pues estamos hablando de ángeles, ¿no? Ajá, Y tú me contestaste como, pues para mí luce como un maestro enseñándole a los niños una comunidad rural. Y ahorita también mencionabas como cuando eres más persona que ángel, te preocupas más por la fama, por el dinero, por el sexo, por, digamos, todas esas necesidades básicas. ajá. La pregunta es, o sea, ¿realmente no puedes llegar a ser alguien iluminado? ¿No puedes llegar a ser un ángel aún teniendo, digamos que, Fama y dinero pues, y... ajá, sí, o sea, eso que se puede llegar a ver como codicia, como egoísmo, como gula, como todos lo que llamamos pecados, o sea, Sí. puedes seguir siendo una buena persona, ¿no? Sí, yo creo que algo que podemos recuperar muy importante de cómo lo ve Ana es que no se refiere a que todo esté por dentro o todo esté por fuera, sino a la proporción.
Es decir, a lo mejor una persona llega a tener mucho dinero, llega a tener mucha fama, llega a ser hermoso y se viste y tiene grandes carros y tiene muchísimas cosas por fuera, pero por dentro tiene todavía más cosas. Entonces es más ángel que persona. No es que no lo tenga, sino que la mayor parte de él esté por dentro. Y de la misma manera, no sé, un acólito, un señor de estos que ayudan en los orfanatos, un voluntario para los desastres naturales, puede tener muchas cosas por dentro, pero tener todavía más cosas por fuera. ¿Sí? Y estarlo haciendo por la imagen y por cuidarse y por aparentar, así tipo las actricitas repartiendo comida, ¿no? O los politiquitos repartiendo comida. Tienen cosas por dentro, sí, pero tienen más cosas por fuera. Aunque están haciendo el bien, hay más cosas por fuera. Entonces podríamos decir allí que son menos ángeles que personas. A ver, leo a Mariana por acá. Bueno, primero, sin ser persona es igual. No, yo creo, para contestar la última pregunta de F, yo creo que en este contexto no hay demonios. Creo que el opuesto de ángel es persona. No es que esté ángel, persona y demonio por acá. Creo que al menos desde el punto de vista de Ana, hay ángeles y personas, no hay demonios. Pero tendríamos que darle una nueva leída para ver de qué se puede tratar el ser demonio. Yo ahorita no hablaría de demonios. Mariana, te amo, Marianita. Bueno, como pusiste el comentario para todos, me voy a tomar la libertad de leerlo. Dice, lo relacioné muchísimo con lo que he vivido en estos últimos meses. Y si no es que lo estoy relacionando mal, siento que muchas veces la respuesta a algunas preguntas es la misma muerte. ¿Sí? Porque literal he estado en la oscuridad sintiendo que me muero. Pero después de eso me han caído miles de veintes y nuevas dudas. Sí, creo yo, aquí voy a decir algo controversial. Creo yo que la muerte es como el amor. La muerte y el amor son la respuesta a la mayor parte de las preguntas. En eso se parecen y creo que son lo mismo. Pero sí, cada vez que sentimos que nos morimos, es que algo estamos abriendo. Cada vez que digo, es que me estoy muriendo de amor. No, no te estás muriendo de amor. Se está muriendo una parte de ti que ama. Es que me estoy muriendo de desesperación. No, no te estás muriendo de desesperación. Se está muriendo de ti la parte desesperada. Y si esa muerte es inteligente y si esa muerte tiene una chispa divina, entonces te va a llevar a crecer. Te va a llevar a ser más. Con esto me regreso un poquito al comentario de Drew que hizo en audio. Sí, yo creo que los ángeles no son aquellos que nada más tienen cosas adentro y no tienen cosas afuera. Por supuesto que tienen cosas afuera. Hace poco publiqué un cuentito de un profesor de filosofía que dice, si yo estuviera mal en muchas cosas, dejarían de haber aprendido lo que aprendieron de mí. Y es a eso a lo que me quise referir. O sea, ahorita ustedes podrían descubrir de mí que soy un desgraciado, que soy narcotraficante, que soy un violador, que soy un, no sé, político frustrado, o que, no sé, que como niños en cuarentena. Podría yo ser una muy mala persona y eso no quita las cosas que tengo adentro. Eso le debe suceder a todos. O sea, voltea a ver a tu familia. Y cuando le encuentres un defecto, busca qué otra cosa tiene adentro que no es un defecto. No porque el mensajero apeste, significa que el mensaje apesta. Simplemente fue el contenedor que te trajo el mensaje. Y haz lo mismo contigo. Aunque tú digas, he hecho todas las cosas mal en mi vida. No, espérate. Reconócete las cosas que hiciste bien. Tú puedes ser un maestro para ti. Simplemente si dejas de esperarte a ser perfecto para poder ser un maestro.